RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Dormía encerrada en una habitación diminuta como una jaula. Cuando estaba demasiado cansada, fingía rezar y trabajar. Si se daba cuenta, me golpeaba y me castigaba 3 días sin comida ni agua, cuenta Sofía. Hola amigos, les saluda Esteban Lozano. Hola Beni, ¿qué tal estás hoy? Hola Esteban, pues impactada, la verdad, por lo que acabas de leer. Y vamos a profundizar en ello en breves momentos. También les saluda desde el control Julio Rojo y nuestro invitado, lo conocéis de la semana pasada, es Héctor Escobar, pastor de la Iglesia Evangélica El Sembrador en Sevilla. ¿Qué tal estás hoy, Héctor? Muy bien, un placer estar con vosotros. Lo mismo por nuestra parte, si te parece, comenzamos ya. Bienvenidos todos a Historias de Fe, un programa de la Iglesia Evangélica. El primer recuerdo de Sofía Loiba es con 3 años. Lloraba encerrada en un almacén donde su madre la dejaba como trabajadora infantil temporal. Tenía 3 años. Con 4 fue vendida en Bangkok al imán de la comunidad del barrio por el equivalente a $58. Nunca más supo de ella. Se convirtió en esclava doméstica y sexual. Él vivía con su 4ª esposa y 10 hijos. Aprendí a cocinar, limpiar, servir y cumplir con los ritos religiosos. Solo me permitía estudiar en casa, cuenta Sofía. Dormía encerrada en una habitación diminuta, como una jaula. Cuando estaba demasiado cansada, fingía rezar y trabajar. Si él se daba cuenta, me golpeaba y me castigaba 3 días sin comida ni agua. Sofía creció endurecida y fría. Soñar con otra vida era demasiado doloroso. Nunca salí de la casa. Miraba por la ventana preguntándome ¿qué hago aquí? Confiesa Loiba, que con 18 años quedó embarazada. Di a luz a una niña y él se la llevó. Con 25 años tuve otra niña que tampoco conocí. La vida era insoportable. Entonces empecé a oír un suave susurro en mi oído. No pasa nada, sigue viva. Sofía no sabía qué era esa voz, pero la encontraba poderosa, a la vez que dulce y reconfortante. Una noche despertó de madrugada escuchando que escapara por la ventana. Estaba confundida, pero oyó, es la hora. Ella pidió recuperar todo lo perdido a esa voz. Entonces una mujer entró con una niña de unos 6 años. Era su hija mayor. Se fueron enseguida, expresa Sofía, pero sentí paz. Confié en la voz y me lancé desde un 2º piso. Sofía consiguió llegar a otro pueblo donde trabajó en una tienda escondida tras un burka. Era libre, pero se sentía atrapada. Por entonces, un soldado estadounidense quiso llevársela con él. Sentí que podía escapar del todo y le seguí hasta Chicago. Durante 6 años y medio abusó de mí. Luego di positivo en VIH y tuberculosis. Acabé en el hospital desesperada, sin ahorros por los gastos médicos. Y él me envió de vuelta a Tailandia, dice Loiba. Estuve 3 meses consumiéndome sola en una cama de hospital, sin ver, ni moverme, ni recordar quién era. Invoqué a todos los dioses, pero nada sucedió. Un día recibí la visita de un pastor evangélico que me habló de Jesús y me animó a pedirle que fuese mi Salvador. Clamé en mi corazón, si estás conmigo, ven a salvarme. Pero empeoré. La familia preparaba ya el funeral de Sofía cuando la voz volvió de nuevo. ¡Vive! Se levantó para sorpresa de todos. Supe que había sido la voz de Jesús todo el tiempo. Poco a poco volví a la vida recobrando el ánimo, confiesa Loiba, que se recuperó en un hogar con la ayuda del pastor. Quise aprender más sobre la voz que me sostuvo y le entregué mi vida a Jesús.
Sophie estudió a fondo la Biblia por correspondencia y recibió una titulación oficial. Luego Dios la llevó al único lugar al que habría deseado no volver, la comunidad de la que había escapado. Aprendí a perdonarlos y a amarlos. Recuperé a mis 2 hijas. Dios me lo devolvió todo y ha transformado mi sufrimiento para ayudar a prostitutas, a niños abandonados, a víctimas de trata y personas sin hogar. Soy la prueba viviente de que Dios obra en la oscuridad, cuenta Sophie, que fundó y dirige la casa Camina con Amor en Bangkok. Pues vamos a seguir con Héctor Escobar, nuestro invitado, y tratar, como siempre, algunos temas que nacen de cada historia. Héctor, la conciencia sobre la esclavitud infantil en el mundo ha crecido, pero sabemos que todavía es muy deficiente. ¿Qué crees que hace posible tal atrocidad? Bueno, pues una historia fuerte, ¿eh? Pues uno de los temas más desagradables y más demoledores son los temas como este, ¿no? Yo considero que lo que hace posible precisamente este tema es la propia degradación del ser humano. Y aquí pues hay 2 cosas que considero que son importantes y muy esclarecedoras. Por un lado, los intereses económicos. O sea, hay gente que tiene unos intereses económicos muy elevados en este tipo de cuestiones, en el tema de la trata, de la esclavitud, no solamente de adultos, sino en este caso pues esclavitud infantil. Y por otro lado, pues también el otro problema es la gente que consume ese tipo de, entre comillas, mercancía, ¿no? Ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, hay gente sin escrúpulos que son capaces de abusar en todos los sentidos de algo tan frágil y tan vulnerable como es un niño, una niña. Yo creo que si un gobierno se propone el luchar contra esta lacra, puede hacerlo perfectamente, pero sabemos pues, que hay en algunos países, pues hasta los propios gobiernos tienen intereses económicos en esta cuestión, ¿no? Así que, ¿por qué sucede esto? Bueno, pues principalmente por esos 2 motivos, a mi entender. Y este caso en Tailandia es cierto que también, ojo con la esclavitud sexual en España, ¿no? Pero estos temas, ¿no? En Tailandia muchas veces en distintos documentales sí. Se refleja esta realidad, qué fuerte, ¿no? Cuando se ve un caso concreto, ¿no? De una persona que lo ha podido sufrir, no solamente esclavitud sexual, también laboral, pero empezando desde muy temprano. La verdad es que es muy cruel poder pensar en una vida así hasta el punto de que dice Sophie creció endurecida y fría. ¿Cómo no vas a crecer de ese modo, verdad? Totalmente, una niña, ¿no? Y escuchamos cifras, escuchamos de las situaciones que se producen en otros países, pero cuando le pones nombres y apellidos y le pones cara, pues obviamente uno cobra una conciencia mucho mayor en todo esto, ¿no? Sí, desde luego la historia de Sophie es espeluznante, pero de nuevo no es única, ¿no? Es como tú has dicho, hemos puesto rostro a una historia. Totalmente. Pero hay muchas historias similares. Ser vendida por tu propia madre, eso tiene que ser algo muy traumático, a tan tierna edad también. ¿Qué esperanza puede encontrar en Jesús una persona que lleva semejante carga? No puedo imaginarme lo que una persona puede experimentar en una situación así, ¿no? Pero sabemos que a la luz de la palabra lo que una persona puede encontrar, la esperanza que puede encontrar precisamente es que puede encontrar todo lo contrario a lo que ha vivido. Todo lo contrario a lo que ha vivido. Si alguien ha sido traicionado o dañado por su padre o por su madre, por un ser querido que tenía que protegerle, que cuidar, pues precisamente lo que va a encontrar en Jesús es ese padre y esa madre que nunca ha tenido. En Jesús una persona puede encontrar el amor verdadero, el cuidado, la protección, la valía, la seguridad, todo lo que no ha podido encontrar en aquellas personas que supuestamente estaban ahí para proteger, para cuidar y de alguna manera para dar esa seguridad y ese amor, ¿no? Y sobre todo lo más importante, lo que pueden encontrar en Jesús es la sanidad del alma, la sanidad del alma. Al escuchar la historia de esta mujer, yo veo como lo que está haciendo ahora es el resultado de que precisamente ella encontró en Jesús esa sanidad en el alma, porque no se quedó en el dolor, sino que ahora lo que le pasó es como un motor y una fuerza para poder ayudar a otros. Y es esa voz, ¿no? La que de Dios que siempre está ahí. Dice la palabra, la Biblia, que la palabra de Dios que Él cuida de los más desvalidos, sí. Que no se olvida de ninguno de los
cabellos de nuestra cabeza, ¿no? Totalmente. Que todos los tiene contados, los pelos de nuestra cabeza. Sí. Es increíble, ¿verdad? Totalmente. No. Dios está pendiente, más pendiente de nosotros de lo que nosotros imaginamos, ¿no? Me conmueve el corazón de Dios buscando a esta muchacha, ¿no? Cómo Dios de alguna manera pues se encargó de encontrarse con ella, ¿no? Y de acudir a ese clamor que había en el corazón, ¿no? Leíamos, escuchábamos, ¿no? Como su historia, como ella pues desde su corazón clamaba a todo lo que ella conocía, esos dioses, a esas fuerzas sobrenaturales, y en esa búsqueda, en ese clamor genuino y sincero, pues Dios respondió, ¿no? Y vamos a hablar de esa voz. Sofía escucha una voz que no sabe identificar. Sabemos que al final de la historia la identifica, ¿no? Es la voz de Jesús. Pero esta voz que no sabe inicialmente identificarla, le guía. ¿Cómo se manifiesta Dios? Bueno, Dios se manifiesta de muchas formas diferentes, Esteban, de muchas maneras distintas. La Biblia nos enseña que en el Antiguo Testamento, pues Él se manifestó a través de visiones, de ángeles, a través de mensajes traídos por profetas, sueños. En el Nuevo Testamento, Hebreos nos dice que Él se reveló en el Hijo. O sea, que podemos saber quién es Dios o cómo es Dios mirando a Jesús. Pero también la Biblia nos enseña que Él, a través de su creación, también se revela, ¿no? Nos muestra su grandeza, nos muestra su carácter creativo, ordenado, y Dios obviamente pues también se manifiesta, porque es su deseo manifestarse, se manifiesta también pues a veces en sentimientos en el corazón, esa impronta que a veces uno tiene en el pensamiento, y en casos como los de esta joven, pues se manifiesta en voz audible, ¿no? También a través de la palabra. O sea, lo que es importante en este punto es saber que Dios es el que decidió revelarse y manifestarse, y lo hace por todos los medios necesarios para que le podamos conocer. Y lo hace de un modo quizá más espectacular. La verdad es que la situación requería ese uso, ¿no? Desde de Dios, luego. de una voz que va guiando, porque la situación es desesperada, ¿no? Pero qué interesante, ¿no? Ver esa manera quizá espectacular, podríamos decirlo, quizá lo que tú estás diciendo, ¿no? Cómo Dios, si tú se lo pides, está dirigiendo tus pensamientos, o te lleva en la palabra de Dios a encontrar lo que tú necesitas, o incluso consejos de personas que Dios pone en tu camino. Es decir, al final es el mismo Dios obrando de un modo muy diverso. Totalmente, incluso a través de situaciones y demás. Y esa manera espectacular, por ejemplo, hemos escuchado testimonios como el Señor se está revelando a personas que le están buscando en Oriente Medio, en lugares donde es muy complicado que una persona pueda llevar el Evangelio de manera personal, ¿no? O sea que me impacta ese corazón de Dios siempre tratando de revelarse a su creación. Y en la historia aparece la figura de un pastor evangélico. Es algo, bueno, cada vez más, ¿no? En nuestro contexto aquí en España, pero no estamos muy acostumbrados a esta figura. ¿Qué diferencia hay, Héctor, entre un pastor evangélico y un sacerdote católico, que es lo que más conocemos? Bueno, parto de la base de que no todos los pastores evangélicos son iguales y no todos los sacerdotes católicos son iguales, ¿eh? Ahora, dicho esto, para mí la principal de las diferencias es los roles que ambos tienen en cuanto a la mediación. Por ejemplo, en la fe católica el sacerdote ejerce una función mediadora. Se le reconoce la autoridad para administrar sacramentos y dentro de ese marco incluso para absolver pecados. En la fe evangélica el pastor pues no actúa como mediador entre Dios y las personas. Su función simplemente es acompañar, enseñar y guiar a las personas para que se acerquen a Dios y traten directamente con Él sus asuntos. Porque entendemos, en este caso yo también soy pastor evangélico, pues entendemos que el único mediador es Jesucristo, ¿no? Yo, bajo mi punto de vista, esa sería la principal diferencia entre ambos. ¿Y qué hay de que no se puedan casar los sacerdotes y los pastores si estén casados? Bueno, pues yo lo lamento por los sacerdotes católicos, la verdad. Bueno, no nos reímos de ellos, sino todo lo contrario, gracioso. todo lo contrario. Y la historia de Sofía se dio a conocer en España, por cierto, a través de una cantautora evangélica que recaudó fondos para ella. Tal vez hay alguien al otro lado queriendo ayudar a esta o a otra iniciativa. ¿Qué le recomiendas? Hombre, pues yo lo que recomiendo es que se puedan volcar de lleno para poder ayudar en este tipo de iniciativas. De hecho, hay varias organizaciones aquí en nuestro país que trabajan de manera directa y eficaz en la lucha contra la trata y la esclavitud. Independientemente si alguien que nos está escuchando es alguien de fe o no, pues todos estamos de acuerdo en que es vital y urgente poner nuestros recursos para frenar esta lacra.
Hay varias organizaciones conocidas, Proyecto Tamara, Mar Dragoste, A21, Fiat Gratia y otras que de manera muy directa pues están trabajando. Yo recomiendo apoyar este tipo de organizaciones. De hecho, mi esposa y yo, nosotros como familia, pues estamos comprometidos con una de estas entidades porque entendemos que tenemos que poner también nuestro granito de arena para que se pueda luchar contra esta lacra, ¿no? Y obviamente también pues levantar la voz y dar voz como hizo esta cantautora y como otros hacen pues para concienciar a nuestra sociedad que esto es un problema real, que tienen nombres y apellidos, que son vidas que se están destruyendo por el egoísmo y por intereses pues muy nocivos de parte de algunas personas. Es un problema real y hay que alzar la voz, hay que ayudar de todos los modos posibles para que esta lacra termine, ¿verdad? Absolutamente. Héctor, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Sabes que seguiremos escuchando estas próximas semanas. Esperamos que sea de tanta bendición como lo es para nosotros. Que Dios te bendiga. Un placer igualmente. ¿Te imaginas ser vendida por tu madre con apenas 4 años por un puñado de monedas a un hombre que se reconoce religioso, pero te trata como una esclava doméstica y sexual durante tu niñez, hasta que consigues escapar después de escuchar una voz que te dice que seas valiente y lo hagas? ¿Te imaginas que una vez libre te sientes atrapada y te dejas enamorar por un extranjero que te lleva con él y lo que pareció ser una salida se torna en abuso y desprecio hasta que acabas muy enferma, enviada de vuelta a tu país, sola y desahuciada en una cama de hospital? ¿Te imaginas que recibes una visita de alguien especial que te invita a clamar a Jesús para que te salve? Y tú lo haces, pero nada pasa en el momento, sino que empeoras y entonces ocurre, te levantas y gracias a la ayuda de un pastor llega el milagro de la sanación y la liberación completa, de manera que te dedicas a ayudar a otros que sufrieron como tú. Pues no te lo imagines más, es verdad, la verdad del Dios que sufrió en la cruz para que tengamos vida plena. No hay abrazos, no hay protección. Otro paso hacia el abismo. Quien te dio la vida te ha vendido al mejor postor. ¿Qué será de ti, pequeña? Abandono anunciado. Una triste habitación con un colchón te espera. Bien, amigos, tenemos que despedirnos. Os dejamos con ese tema de la cantautora del cual os hablábamos. El tema se llama Sofía, mantente vida, de Francesca Patiño. Gracias por acompañarnos un día más en Historias de Fe. Para aquellos que queréis seguir investigando, queremos regalaros la Biblia como parte de nuestra campaña de promoción de lectura. Así que llámanos al teléfono o mándanos un WhatsApp si lo prefieres al 673-466-366 y te la enviaremos totalmente gratis. Nos gusta también, como sabéis, recibir vuestros mensajes, así que aparta un momento y mándanoslo a ese mismo teléfono, 673-466-366. Adiós y que la paz de Cristo os acompañe. Tantos años esperando amor, atrapada en el olvido, te robaron la niñez y el fruto de tu vientre. Se quedó entre esas paredes y entre ausencia y ausencia, una voz que te alienta a mirar.